La noche en la zona rosa siempre tenía ese aire de fiesta interminable. Las luces de neón parpadeaban en cada esquina, iluminando los bares y antros que vomitaban música y risas al empedrado de las calles. Para mí, un conductor de Uber, esa parte de la ciudad significaba dos cosas: buenas propinas y un sinfín de historias. Nunca sabías quién se iba a subir a tu auto después de medianoche, y esa era parte de la adrenalina que me mantenía en el volante, incluso cuando el sueño empezaba a calar hondo. Eran cerca de las 2 de la madrugada y ya pensaba en regresar a casa. La noche había sido buena, pero el cansancio se empezaba a notar en los parpadeos largos y el leve mareo que llegaba en los semáforos. Justo cuando estaba por apagar la aplicación, un último viaje apareció en la pantalla. Recoger en Amberes, frente al 23. Suspiré y acepté. Eran unos minutos más y la tarifa parecía buena. Al llegar los encontré esperando junto a la banqueta. Eran 3, 2 hombres y una mujer. Todos jóvenes, quizá en sus 20s. Llevaban la ropa desalineada, como si hubieran estado bailando toda la noche, y las sonrisas amplias, ese tipo de sonrisas que solo aparecen después de varios tragos. El tipo más alto se acercó a mi ventana y tocó suavemente el cristal. ¿Eres Luis?, preguntó con un tono arrastrado. Así es, ustedes son para la Condesa. Respondí confirmando la dirección en la aplicación. Sí, somos nosotros. Abrió la puerta y se metieron en el asiento trasero, riéndose entre murmullos. Una vez que arrancamos, las risas continuaron. Se susurraban cosas al oído, y aunque no lograba escuchar bien, el tono era extraño, cargado de algo que no lograba identificar. La mujer iba en el centro, entre los 2 hombres, y miraba constantemente hacia adelante, observándome por el retrovisor. No apartaba la vista. ¿Vienen de un antro?, pregunté intentando romper el silencio incómodo. Algo así, respondió uno de ellos, el que estaba a la derecha. No me molesté en seguir la conversación. Las luces de la zona rosa se quedaron atrás y el ambiente en el auto se tornó más denso, como si la falta de ruido exterior potenciara los murmullos en el asiento trasero. Los observé un par de veces por el retrovisor y noté que hablaban cada vez más bajo, inclinándose para susurrarse cosas al oído, pero sin mirarse entre ellos. Era extraño. Giré en una calle mal iluminada, una de esas arterias pequeñas que conectan con la Roma, y fue entonces cuando sentí el primer tirón. «¡Detente!», gritó el tipo de la derecha, y me di cuenta de que había puesto un cuchillo contra mi cuello. Uno pequeño, pero lo suficientemente afilado como para cortarme la garganta con un mal movimiento. El otro me apretó el hombro desde atrás y sentí el frío del metal contra mi piel. «¡Bájate del carro, cabrón!», dijo el que me sostenía. Mi corazón empezó a latir con fuerza y las manos se me pusieron sudorosas en el volante. Quise girar la cabeza para verlos, pero el filo del cuchillo presionando mi cuello me lo impidió. «Tranquilos, les doy lo que quieran», dije, intentando controlar la voz. «Cállate y sigue manejando», ordenó el tipo que tenía el cuchillo, y pude ver por el retrovisor cómo la mujer seguía mirándome, con esa expresión vacía y distante. «¿A dónde vamos?», pregunté, esperando que no notaran el temblor en mis palabras. «Derecho, por aquí, y sin pasarte de listo». El tipo afiló un poco más el cuchillo contra mi piel, lo suficiente para que sintiera un leve ardor. Conduje en silencio mientras me indicaban el camino. Nos adentramos en calles más oscuras, lejos del bullicio de la zona rosa y de la Condesa. Las lámparas fallaban y proyectaban sombras largas en las paredes de los edificios viejos y grafiteados. Miré mi celular. La aplicación seguía activa y me mostraba el recorrido. Fue entonces que se me ocurrió una idea. «Voy a activar el GPS, si no les importa», dije intentando sonar casual. «Ni madres, apágalo».
El tipo del cuchillo movió su mano para que viera su rostro. Sus ojos estaban inyectados de sangre y su expresión era de pura adrenalina. Es que mi jefe me revisa cada media hora y si apago la señal, va a saber que algo está mal. Mentí, rezando porque no fueran tan listos. Me miraron entre ellos, murmuraron algo y el tipo de la derecha asintió. Está bien, pero no intentes nada raro. Seguí manejando mientras el GPS registraba cada movimiento. En un giro inesperado del destino, vi un retén de policías a un par de cuadras. El tráfico avanzaba lento y mi corazón dio un vuelco. Tranquilo, ¿no?, dijo el tipo con el cuchillo notando mi reacción. Sí, solo no quiero problemas, respondí. Los policías estaban revisando un coche y cuando pasé frente a ellos, toqué el claxon 2 veces, un gesto que en muchos lugares significa que hay un problema. No sabía si lo notarían, pero tenía que intentarlo. Avanzamos unas cuadras más y uno de ellos gritó: ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Hijo de puta! Sentí el cuchillo cortar un poco mi cuello y el ardor me hizo apretar el volante. De pronto, las sirenas estallaron detrás de nosotros. ¡Mierda! Nos vio, gritó uno de los tipos, y la mujer soltó una risa nerviosa como si aquello le divirtiera. Los tipos forcejearon entre ellos y en el movimiento el cuchillo se deslizó, dándome espacio para girar el volante con fuerza. El auto se descontroló y nos estrellamos contra la acera. Los policías llegaron en cuestión de segundos, armas en mano. Los 3 fueron sacados del auto entre gritos y maldiciones, mientras yo me quedé temblando en el asiento, con la vista fija en el parabrisas roto y el ruido de las sirenas llenando la noche. Me salvé, pero nunca volví a manejar por la zona rosa después de las 2 de la mañana. Me habían advertido tantas veces sobre los riesgos de viajar sola por la ciudad, pero nunca imaginé que una simple decisión podría cambiarlo todo. Aquella tarde en Puebla, el cielo estaba nublado y la llovizna parecía empeñada en pintar de gris cada esquina. Salía de un café en el centro, justo frente a la catedral, cuando pedí el Uber. El icono en la pantalla marcaba que llegaría en 5 minutos. Me acomodé bajo un toldo para evitar la lluvia, observando el ir y venir de la gente, los turistas con sus cámaras y las parejas que se refugiaban en los portales. El auto se detuvo frente a mí, un sedán gris con placas que coincidían. El conductor, un hombre de unos 40 años, me saludó con una sonrisa discreta mientras me subía en el asiento trasero. El aire en el coche olía ligeramente a pino, probablemente por el aromatizante colgado en el espejo retrovisor. Me coloqué los audífonos y abrí un mensaje en mi teléfono, revisando un par de correos pendientes mientras el auto avanzaba por las estrechas calles del centro. Al principio, todo parecía normal. El conductor seguía la ruta indicada por la aplicación, avanzando con paciencia entre los topes y los semáforos. Sin embargo, al pasar por una glorieta, noté que el auto giró en dirección opuesta a la que el mapa mostraba en mi pantalla. Me quité un audífono y levanté la vista. Disculpe, parece que la ruta es por el otro lado, le dije, intentando que mi voz sonara tranquila. El hombre me miró por el retrovisor y sonrió de nuevo, esta vez con una expresión que me pareció enforzada. Sí, señorita, pero hay una obra en la siguiente calle. Esta ruta es más rápida, respondió con seguridad. Miré mi teléfono de nuevo. La aplicación no marcaba ningún desvío y el tráfico, aunque pesado, se veía fluido. Sentí un ligero nudo en el estómago, una intuición incómoda que no supe explicar en ese momento. Ah, ya veo, murmuré, aunque no estaba convencida. A partir de ese punto, el paisaje comenzó a cambiar. Las casas coloniales dieron paso a calles más solitarias y edificios más antiguos.
Los negocios parecían cerrados y apenas se veían peatones. El auto giró de nuevo, esta vez hacia una calle mucho más angosta y mal iluminada. Tomé mi teléfono y fingí enviar un mensaje, pero en realidad abrí la aplicación de emergencia que había instalado meses atrás. Había leído en algún foro sobre mujeres que utilizaban esa app para alertar a sus contactos en situaciones de riesgo. ¿Falta mucho para llegar?, pregunté, tratando de mantener mi tono casual. El conductor no respondió de inmediato. Sus ojos se mantenían fijos en el camino, las manos aferradas al volante. Fue entonces cuando noté algo. Su mano izquierda tenía un leve temblor, un movimiento casi imperceptible pero constante. Me tensé en el asiento, la piel erizándose sin motivo aparente. «Unos minutos, señorita. Esta es la ruta más rápida», respondió finalmente sin mirarme. La aplicación de emergencia me pidió activar mi ubicación en tiempo real y un contacto de confianza. Seleccioné a mi hermana y pulsé enviar. El mensaje salió de inmediato, junto con mi localización exacta y un pequeño texto predefinido. «Estoy en peligro, sigue mi ubicación». El conductor giró una vez más y mi respiración se volvió más pesada. No reconocía ese lugar. Las calles eran cada vez más estrechas y los edificios parecían abandonados. Intenté mantener la calma, buscar alguna explicación racional. Quizás era solo un desvío, pero en mi mente esa opción se desvanecía con cada minuto que pasaba. «Oiga, creo que nos estamos alejando demasiado de la ruta principal. Prefiero que tomemos el camino de la aplicación», dije, esta vez más firme. El hombre se quedó en silencio, su rostro tenso, mientras sus nudillos se blanqueaban al apretar el volante. Un sudor frío comenzó a cubrir mis manos. No podía llamar sin levantar sospechas, así que abrí la aplicación de Uber y activé la opción de llamada de emergencia. Al hacerlo, un sonido apenas perceptible se escuchó en mi teléfono, indicando que la señal había sido enviada. «¿Sabe qué? Me gustaría bajarme aquí, por favor», dije, intentando mantener mi voz firme. El conductor no respondió. Aceleró un poco más. Los edificios pasaron más rápido por la ventana. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. «¡Oiga, deténgase!», grité, con el pulso disparado. Él giró por un callejón más, y fue entonces cuando supe que las cosas iban mal. El lugar era un callejón sin salida, flanqueado por muros altos y sin una sola ventana que diera al exterior. El auto se detuvo lentamente y el motor quedó en marcha. Sentí mi cuerpo tensarse como un resorte. «¿Qué está haciendo?», pregunté, la voz quebrándoseme en la última palabra. El hombre apagó el auto y se giró lentamente hacia mí. Sus ojos, oscuros y fríos, no mostraban ni un rastro de empatía. «Vamos a caminar un poco. No hagas esto más difícil», dijo con un tono calculado. En ese instante mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hermana. «Estoy siguiendo tu ubicación. La policía ya está en camino». Lo miré y, sin pensarlo, desbloqueé la pantalla y mostré el mensaje al conductor. «La policía viene en camino». Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Él se quedó en silencio, sopesando sus opciones. Tras un par de segundos, bufó y encendió el auto de nuevo. Sin mirarme, condujo en reversa, salió del callejón y tomó la avenida principal. No volví a hablar, y él tampoco. 5 minutos después, una patrulla se colocó detrás de nosotros con las luces encendidas. El conductor no opuso resistencia. Se detuvo en un semáforo y bajó las manos del volante, rindiéndose sin más. Los oficiales me ayudaron a salir del coche y me llevaron a un lugar seguro. Nunca supe su nombre, ni qué intenciones tenía exactamente, pero entendí una cosa: la intuición rara vez se equivoca. Cancún, con sus playas de agua turquesa y su interminable flujo de turistas, siempre me había parecido un buen lugar para trabajar como conductor de Uber.
Las tarifas eran decentes, y aunque el tráfico a veces era un caos, los trayectos largos hacia los hoteles de la zona hotelera me aseguraban un buen ingreso diario. Esa noche no parecía distinta a las demás. El reloj del tablero marcaba casi las 10 y ya me encontraba en el estacionamiento de una tienda Oxxo en la avenida Cava, revisando la aplicación mientras terminaba de beber una botella de agua. Un nuevo viaje apareció en la pantalla. Recogida en el cruce de La Luna y Cava, justo al lado de una gasolinera. Acepté sin pensarlo. Al llegar al punto de recogida, la calle estaba casi vacía. La luz parpadeante del poste más cercano apenas iluminaba el lugar. Un hombre se acercó a pie desde la sombra. Era alto, delgado, con una gorra que le cubría parte del rostro y una mochila colgada al hombro. Vestía una camiseta oscura y pantalones de mezclilla desgastados. Me saludó con un leve movimiento de cabeza antes de abrir la puerta del copiloto y sentarse. «Buenas noches», dije, intentando sonar amable. «Buenas», respondió con voz baja, casi un murmullo. Dejó la mochila en sus piernas y me miró por el rabillo del ojo. «Vamos para la zona hotelera», asentí, introduciendo la dirección en el GPS. El camino era conocido. Bastaba con tomar la avenida Bonampak y luego seguir recto hasta los grandes resorts. Me concentré en el volante mientras él sacaba su teléfono y comenzaba a escribir algo. El ambiente en el auto era denso, incómodo, como si el aire se volviera más pesado con cada kilómetro. «¿Vienes de vacaciones?», pregunté por cortesía, intentando romper el silencio. «No, trabajo aquí», respondió sin mirarme. No pregunté más. Las luces de la ciudad se iban apagando conforme dejábamos el centro y el camino se hacía más oscuro. El tráfico disminuía y las calles parecían alargarse en una calma extraña. Fue entonces cuando lo noté. El tipo se enderezó en el asiento y dejó el teléfono sobre sus piernas. «Oye, por aquí está muy solo, ¿no?», dijo, y en su voz noté un tono distinto, más grave, más firme. «Sí, a esta hora ya no hay mucho movimiento», respondí, intentando sonar natural. «Está perfecto», musitó. Sentí cómo su mano izquierda se movía hacia el bolsillo de la sudadera y por un instante el silencio se hizo insoportable. Mis manos se aferraron al volante y antes de que pudiera preguntar qué ocurría, él sacó un arma, una pistola pequeña, negra, que brillaba bajo la tenue luz del tablero. «Detén el coche». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El pie tembloroso se deslizó al freno y el auto se detuvo en un tramo solitario de la carretera. A nuestro alrededor, solo la oscuridad y el sonido lejano de la brisa sobre las palmeras. «Bájate y no hagas pendejadas». Sentí un nudo en el estómago. Mis manos estaban sudorosas y un temblor involuntario me recorrió el cuerpo. Apagué el motor y solté el cinturón. «Tranquilo, no quiero problemas». Él asintió, con los ojos fijos en mí sin parpadear. Salí del auto despacio, manteniendo las manos visibles. El aire de la noche me golpeó el rostro y la realidad de la situación se clavó en mi cabeza como un puñal. Estaba solo, en un camino vacío, sin una sola persona en kilómetros. Él salió del coche y caminó hacia mí, el arma aún apuntando en mi dirección. «Dame las llaves». Le entregué el llavero sin rechistar. Estaba a punto de subirse al auto, cuando un sonido distante nos hizo girar la cabeza. El motor de una camioneta acercándose desde el fondo del camino. El hombre se tensó y por un segundo apartó la vista de mí. Fue suficiente, no lo pensé, solo corrí. Las piernas se movieron por instinto, lanzándome hacia un grupo de arbustos a un costado de la carretera. El ladrón gritó algo, pero no me detuve. El motor de la camioneta se acercaba cada vez más y el sonido de los neumáticos sobre el pavimento era mi única esperanza.
Me oculté entre la maleza, agazapado, con la respiración contenida. Desde allí pude ver cómo el ladrón se subía al auto y encendía el motor. El Uber arrancó con un chirrido de llantas, alejándose a toda velocidad por el camino. Apenas un par de segundos después, la camioneta apareció. Era una patrulla de la policía municipal. Salí de entre los arbustos agitando los brazos, desesperado. ¡Aquí, aquí! ¡Me acaban de robar el coche!, grité con toda la fuerza que me quedaba. Los oficiales se detuvieron en seco y bajaron del vehículo, apuntándome con linternas. Expliqué lo más rápido que pude, y ellos, sin perder tiempo, se subieron de nuevo y encendieron las sirenas. La persecución duró menos de 15 minutos. El ladrón, al parecer, no conocía bien la zona y terminó entrando en una colonia cerrada sin salida. Los policías lo atraparon justo cuando intentaba saltar una reja para escapar. Recuperé el auto esa misma noche. Un oficial me entregó las llaves, mientras el ladrón era esposado y subido a la patrulla. Lo vi mirarme por la ventanilla con una mezcla de odio y resignación en el rostro. «Te salvó la suerte, amigo», me dijo uno de los policías mientras encendía un cigarro. «Si no pasábamos por aquí, quién sabe dónde te habrías quedado». Asentí, aún temblando. Me senté en el asiento del conductor, respirando hondo. El motor encendió al primer intento y el sonido familiar me trajo de vuelta a la realidad. Esa noche no volví a aceptar otro viaje. Conduje directo a casa, repasando cada detalle en mi cabeza, como si necesitara convencerme de que había sobrevivido. A partir de esa noche, evité los caminos solitarios en Cancún, y cada vez que un cliente subía al coche, un pensamiento me acompañaba. Nadie está completamente seguro cuando la noche cae en esas calles vacías. No sé si alguien más se ha encontrado en una situación así, pero cuando trabajas conduciendo para una aplicación, te acostumbras a todo tipo de pasajeros. En Cancún, esa ciudad que vibra de día y se convierte en un mosaico de luces y fiesta, por la noche he llevado a turistas borrachos, parejas en plena pelea y hasta hombres de negocios que apenas levantan la vista de su teléfono. Pero esa noche fue diferente, y por mucho era jueves, pasadas las 11 de la noche, y el calor aún se sentía denso en el aire. Mi celular vibró con una nueva solicitud. La dirección era en la zona hotelera, cerca de uno de esos bares donde la música retumba en los cristales de los autos. Acepté el viaje sin pensarlo. Las carreras en esa área siempre dejaban buenas propinas. Llegué al punto de encuentro y encendí las luces intermitentes. Un par de turistas pasaron tambaleándose y riendo, apenas sosteniéndose uno al otro. La música seguía a todo volumen, y el eco de las risas y los gritos se sentía como parte del ambiente. Esperé un par de minutos y revisé el nombre del pasajero, José. Nunca me han gustado los nombres genéricos en la aplicación. Uno nunca sabe a quién va a recoger. Cuando por fin lo vi acercarse, no me pareció raro. Un tipo de unos 30 y tantos, jeans desgastados, camiseta oscura y una gorra. Parecía tan común que no levanté sospechas. Me hizo una seña y se subió al asiento del copiloto, lo cual ya era extraño. La mayoría prefiere ir atrás. «¿Qué tal?», me dijo, con una sonrisa que no me pareció sincera. «Todo bien, amigo. ¿Hacia dónde vamos?». «Solo avanza, yo te voy diciendo». La frase me incomodó un poco, pero no hice preguntas. Conducir en Cancún de noche es una mezcla de calma y peligro, dependiendo del rumbo. Las avenidas principales están llenas de luces y movimiento, pero solo necesitas doblar en una calle secundaria para que todo se vuelva oscuro y solitario. Avanzamos unos minutos en silencio y noté que José no dejaba de mirar por el retrovisor, como si estuviera esperando a alguien.
No pude evitar preguntarle, ¿todo bien, amigo? Sí, sí, solo sigue derecho. Aceleré un poco, intentando dejar atrás esa incomodidad que se estaba instalando en mi pecho. No me gustaba cómo me miraba, de reojo, como evaluando cada uno de mis movimientos. Justo cuando estábamos llegando a un semáforo, en rojo, lo escuché deslizar algo en su bolsillo. No quise voltear, no quería saber qué eran. El instinto me decía que no era nada bueno. El semáforo cambió a verde y avancé con un poco más de prisa. José se acomodó en el asiento y soltó un suspiro. Vamos a doblar a la derecha, ahí, en esa calle. Giré sin preguntar. La calle era oscura, con pocos postes de luz y algunos comercios cerrados. Apenas se escuchaba el eco de mi motor. Me empezó a invadir una sensación de encierro, como si esa calle se estuviera cerrando sobre nosotros. Detente aquí. Frené despacio y puse la palanca en modo estacionar. Justo cuando estaba a punto de preguntarle si ese era su destino, sentí el frío del metal en mis costillas. No necesitaba mirar para saber lo que era. «Bájate del carro», dijo, y su voz ya no sonaba relajada. Era firme, decidida. Pude sentir el sudor frío bajando por mi espalda, pero me obligué a mantener la calma. Siempre he creído que cuando uno muestra miedo, todo se desmorona. Levanté las manos lentamente. «Tranquilo, hermano, llévate lo que quieras», él sonrió, pero su sonrisa era distinta, más afilada. «Eso voy a hacer, pero necesito que te bajes primero». Desabroché el cinturón de seguridad con cuidado, evitando cualquier movimiento brusco. Mi mente trabajaba rápido, pensando en alguna salida, pero estábamos en medio de una calle solitaria y oscura. Nadie me iba a escuchar. «Abre la puerta y camina hacia allá», me indicó con un movimiento de su cabeza. Mis pies tocaron el pavimento y el calor del asfalto atravesó mis zapatos. Me alejé un par de pasos, levantando las manos para que no pensara que intentaría algo. Vi cómo se acomodaba en el asiento del conductor, aún sin dejar de apuntarme. Su mirada era fría, calculadora. «Ni se te ocurra hacer una estupidez», me advirtió antes de cerrar la puerta. En ese momento, supe que tenía una oportunidad. El cruce de calles no estaba tan lejos y, si corría lo suficientemente rápido, podría llegar a una tienda que había visto en la esquina. El tipo arrancó el motor y yo lo observé, esperando el momento justo. Apenas avanzó un par de metros, di media vuelta y corrí. Corrí como nunca en mi vida. Sentía el pulso latiendo en mis sienes y el sonido de mis pasos retumbando en el pavimento. Llegué a la tienda jadeando, casi sin aire. El encargado me miró con los ojos abiertos, sorprendido por mi entrada abrupta. «Me robaron el coche», logré decir entre bocanadas de aire. «Llama a la policía. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran». Les di la descripción, la zona y todos los detalles que pude recordar. Pensé que no lo atraparían, que ese tipo se esfumaría en la noche como tantos otros. Pero para mi sorpresa, 20 minutos después, uno de los agentes se acercó. «Lo agarramos. Estaba tratando de vender el coche a unos tipos en un estacionamiento». El alivio me recorrió el cuerpo. Nunca pensé que vería mi coche de nuevo. Me dejaron verlo, estacionado con un par de patrullas rodeándolo. Allí estaba, intacto. Pero lo que más me sorprendió fue ver a José, esposado, mirándome con esa misma sonrisa afilada, como si no hubiera perdido nada. «Nos volveremos a ver, amigo», me dijo cuando pasé junto a él. No respondí, solo me subí al coche, agradecido de haber salido con vida. Esa noche dejé de trabajar temprano. Quizá Cancún siga siendo esa ciudad vibrante y hermosa para muchos, pero para mí, después de esa noche, sus calles oscuras nunca volverán a sentirse igual. Conducir un Uber en Sinaloa nunca había sido una decisión fácil.
pero para mí era la única opción. Me llamo Javier, y desde que el trabajo en la maquiladora se vino abajo, no tuve más remedio que meterme al volante. Al principio me dio miedo. Escuchaba historias de compañeros que los asaltaban, que los dejaban tirados en las brechas o que simplemente desaparecían. Pero uno se acostumbra, o al menos eso creía. Era un martes por la noche, de esos en los que el calor se sentía como un peso en los hombros, aun cuando el sol ya se había ocultado. Había hecho varios viajes cortos por el centro de Culiacán, y justo cuando estaba a punto de desconectarme para regresar a casa, me cayó un último servicio. Revisé la ubicación, Colonia Las Quintas. Era una zona tranquila, de casas grandes y bien cuidadas. Acepté sin pensarlo 2 veces. El punto de encuentro era frente a un portón negro, enorme, con cámaras de vigilancia en cada esquina. Esperé unos segundos, mirando por el retrovisor, y cuando estaba a punto de mandar el clásico "ya llegué", la puerta se abrió. Un hombre salió caminando con paso seguro, vestido con una camisa blanca perfectamente planchada y unos jeans oscuros. Traía un sombrero norteño que le cubría buena parte del rostro, pero podía distinguir su barba bien cuidada y los lentes oscuros, a pesar de que ya era de noche. Se subió en silencio y me saludó con un movimiento de cabeza. «Buenas noches», dijo y cerró la puerta con cuidado. El aire acondicionado estaba al máximo, pero sentí un sudor frío recorrerme la espalda. «Buenas noches. ¿A dónde lo llevo?», pregunté intentando sonar relajado. Él se acomodó en el asiento trasero, estirando las piernas y sacando un cigarro de su bolsillo. Lo encendió sin siquiera pedirme permiso, y cuando iba a recordarle que estaba prohibido fumar, me miró a través del retrovisor con una sonrisa leve. «Derecho por esta misma. Yo te voy diciendo». La brasa del cigarro iluminó su rostro por un segundo y me di cuenta de que tenía una cicatriz que le atravesaba el pómulo derecho. No dije nada, solo asentí y puse el auto en marcha. El trayecto comenzó en silencio. Las calles estaban despejadas y solo se escuchaba el sonido del motor y la brisa cálida que se colaba por las rendijas de la ventilación. Después de unos minutos, él comenzó a hablar, casi como si lo hiciera para sí mismo. «¿Sabes? A veces uno tiene que hacer cosas que no quiere, cosas que ni siquiera entiende del todo», dijo mientras miraba por la ventana. No respondí. No sabía si estaba hablando conmigo o simplemente pensando en voz alta. Pero él continuó. «La vida aquí en Sinaloa es complicada, ¿no crees?», me preguntó, esta vez mirándome directamente a los ojos por el espejo. «Sí, un poco», respondí incómodo, sin saber exactamente a dónde quería llegar. «A veces, para sobrevivir, tienes que meterte en ciertos negocios», continuó, y dio una calada profunda al cigarro, llenando el auto de un olor denso. «Negocios que otros no se atreven a tocar». Apreté el volante con más fuerza de la necesaria. Por instinto, reduje un poco la velocidad y me fijé en el camino. La avenida principal comenzaba a quedarse atrás, y las calles se iban volviendo más estrechas y oscuras. «¿Sigo derecho?», pregunté tratando de sonar casual. Él asintió y lanzó la colilla del cigarro por la ventana. «Sí, derecho. Falta poco». El ambiente se sentía pesado, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver. Quise poner música, romper el silencio de alguna forma, pero algo me decía que no era buena idea. En lugar de eso, decidí mantenerme enfocado en el camino. «¿Cuánto haces en esto?», me preguntó de pronto. «Unos 2 años, más o menos», respondí, sin apartar la vista del frente. «¿Te ha tocado algún susto?», insistió, y su tono cambió, más agudo, más interesado. «Pues algún asalto por ahí, pero nada grave», mentí. La verdad era que nunca me habían asaltado, pero no quería sonar demasiado confiado. Él soltó una risa breve, casi un bufido.
Asaltos, repitió, como si la palabra le causara gracia. No, aquí los problemas son de otro tipo, amigo. Aquí te juegas la vida por cosas más grandes. No respondí. Sentía que cada palabra que salía de su boca era una invitación a una conversación que no quería tener. El camino comenzó a desviarse. Las luces se hicieron menos frecuentes y las casas comenzaron a espaciarse más. Estábamos entrando en una zona que no conocía bien, pero no quise preguntar. No todavía. Da vuelta a la derecha, ordenó, señalando una calle apenas iluminada por un par de postes oxidados. Obedecí. El pavimento desapareció y las ruedas crujieron sobre la grava. El silencio se volvió más denso y solo se escuchaba el motor del coche y el crujir de las piedras. Bajo las llantas, quise preguntar si estábamos cerca, pero me contuve. Ahí, en esa entrada de terracería, te vas a meter, dijo, y señaló un camino angosto entre dos bardas de ladrillo. Parecía más una brecha que una calle. Tragué saliva. ¿Seguro que por aquí es? Me atreví a preguntar. Él me miró por el espejo y su sonrisa volvió a aparecer, esta vez más amplia. Sí, aquí es. No tuve más opción que obedecer. El coche avanzó lentamente por el camino de tierra y sentí que las piedras golpeaban la parte baja del chasis. El camino se extendía hasta perderse en la oscuridad. Y en ese momento, por primera vez en todo el trayecto, él guardó silencio. Quise hablar, preguntarle si estábamos cerca, pero el miedo me amarró la lengua. Finalmente, la brecha se abrió en una explanada y él señaló una casa a lo lejos, apenas visible bajo la luz de un foco parpadeante. Ahí es, compa. Gracias por el viaje. Sacó un billete, lo dejó en el asiento delantero y salió del coche sin mirar atrás. No esperé ni un segundo. Pisé el acelerador y regresé por la brecha. No sé por qué, pero un frío inexplicable me recorrió el cuerpo hasta que volví a ver las luces de la ciudad. Solo entonces me atreví a mirar el billete. Eran 1000 pesos, casi el triple de los que marcaba el taxímetro. Desde esa noche evito las quintas después de las 10. A veces me pregunto si él sigue tomando Uber o si esa fue su última parada. El calor era insoportable aquel día en Guadalajara. El tráfico parecía un monstruo de metal y humo que se extendía por kilómetros, tragándose los minutos con una paciencia cruel. Yo había iniciado mi jornada en Uber desde temprano, esperando hacer suficientes viajes antes de que el sol cayera y el caos de la ciudad diera un respiro. Pero en Guadalajara, eso casi nunca ocurría. Me detuve en una esquina de la colonia americana para revisar el siguiente destino en la aplicación. Su nombre aparecía como Jorge y el punto de recogida estaba a solo unas cuadras de donde me encontraba. Apreté el acelerador y me deslicé por las calles congestionadas hasta llegar a un parque con árboles altos y sombras alargadas. Un grupo de 3 hombres estaba ahí, esperando. El más alto, un tipo de cabello ralo y barba descuidada, me hizo una seña para que me acercara. ¿Es para Jorge?, pregunté desde la ventanilla. Sí, compa, para Jorge, respondió el alto, mientras los otros 2 se acercaban al auto. Noté que uno de ellos llevaba una gorra baja, ocultando sus ojos, y el otro un suéter oscuro a pesar del calor asfixiante. Los 3 se acomodaron en los asientos traseros, apretujados y sin decir palabra. El aire en el coche se sentía pesado. En cuanto puse el auto en marcha, el tipo de la gorra rompió el silencio. Vete por federalismo, carnal. ¿Por dónde está? Más solo. Asentí sin discutir. A veces los clientes preferían rutas alternativas para evitar el tráfico. No era raro en Guadalajara, donde las avenidas principales podían convertirse en auténticos estacionamientos. Mientras giraba hacia la avenida, intenté encender el aire acondicionado, pero el del suéter levantó la voz. Mejor bájale,
Nos gusta el aire fresco. Mi mano se quedó suspendida en el tablero antes de regresar al volante. Algo en el tono de su voz no permitía discusión. Continué manejando, el sonido de los autos y los claxones quedando atrás, mientras nos adentrábamos en una zona menos transitada. Los edificios comenzaron a espaciarse y las sombras de los árboles se alargaban en el asfalto caliente. «Aquí. Está bien, párate tantito», dijo el tipo de la barba apoyando una mano en mi asiento, su aliento cálido y ácido golpeando mi oído. Detuve el auto junto a una pared grafiteada y polvorienta. No había nadie alrededor. Apenas solté el freno, sentí algo frío y metálico en el costado de mi cuello. «Vas a darnos todo lo que traigas, cabrón». Sin pendejadas, el de la gorra ahora me apuntaba con una pistola, mientras el del suéter revisaba mis bolsillos, sacando mi cartera y el teléfono. El del suéter abrió la guantera y se llevó también un par de billetes que tenía guardados para la gasolina. «¿Cuánto traes en la cuenta?», preguntó el de la barba mientras tomaba mi celular y empezaba a desbloquearlo. «No mucho, unos 800 pesos. Eso no nos sirve, necesitamos más. Vas a transferirnos a esta cuenta». Me mostró el teléfono con un número escrito en la aplicación de notas. Tomé el dispositivo con las manos temblorosas y mientras comenzaba a teclear, noté que el de la gorra me observaba con los ojos fijos, sin parpadear. Era una mirada opaca, casi vacía, y me heló los nervios. Traté de mantener la calma mientras fingía que estaba haciendo la transferencia. «Ya quedó», dije, intentando sonar convincente. El tipo tomó el teléfono y verificó. No se veía. Convencido, los otros dos me miraron con sospecha. «No se ha reflejado, pendejo. ¿Qué crees, que somos idiotas?» «A veces tarda un poco», improvisé tragando saliva. El de la barba me miró en silencio por un segundo y luego soltó una risa corta y seca. «¿Sabes qué, güey? No me gustas. Vamos a bajarnos». Le hizo un gesto a los otros que salieron del coche mientras él se quedó apuntándome. «¿Qué van a hacer?», pregunté, mi voz temblando. «Nada que no te merezcas por jugarle al listo». Sonrió, y en ese momento sentí que mi vida pendía de un hilo. Pero algo sucedió. Mientras el tipo se giraba para salir del auto, un coche de la policía pasó lentamente por el cruce, apenas unos metros adelante. El del suéter hizo un ademán rápido y el de la barba me miró de reojo. «Tranquilo, no digas ni madres, ¿entendiste?», asentí, sudando frío. Ellos se bajaron rápido y se perdieron entre las sombras de un callejón. La patrulla no se detuvo, simplemente siguió su camino. Yo me quedé inmóvil unos segundos, respirando con dificultad, hasta que el miedo se transformó en impulso y salí del coche. Corrí hacia la calle principal, sin mirar atrás, y me crucé con un señor que barría la acera. Apenas pude articular las palabras. «¡Me asaltaron! ¡Me asaltaron!». El hombre levantó la mirada sorprendido y me hizo una señal para acercarme. Unas cuadras más adelante encontré a un par de policías y les conté lo sucedido. Me escoltaron de regreso al coche que seguía estacionado junto a la pared grafiteada. El teléfono y la cartera ya no estaban, pero el auto al menos estaba intacto. La denuncia fue un trámite largo y agotador, pero al final de la noche pude regresar a casa. Aquella experiencia me dejó una marca invisible, un recuerdo que aún me hace dudar cada vez que recojo a alguien en zonas solitarias. Nunca volví a tomar un viaje en la colonia americana, y cada vez que alguien me pide que me desvíe por federalismo, me aseguro de decir que esa ruta siempre está llena de tráfico. No es una mentira, pero tampoco es la verdad completa. Mi nombre es Rodrigo y trabajo como conductor de Uber en Querétaro. Llevo varios años en este oficio y aunque no es siempre fácil,
Me ha dado la oportunidad de conocer a todo tipo de personas. Sin embargo, hay un viaje en particular que jamás podré olvidar. Era una noche fresca de viernes, de esas en las que el tráfico apenas deja respirar por el centro. Había decidido tomar un último viaje antes de regresar a casa. La notificación sonó y acepté sin pensarlo. El punto de recogida era en un bar discreto en la colonia Álamos. Llegué puntual y a los pocos segundos un hombre alto, fornido y con el cabello entrecano se acercó. Vestía una chaqueta de cuero negra y llevaba un par de botas militares que resonaban en el pavimento al caminar. Se subió al asiento trasero sin decir mucho. «Buenas noches», dije para romper el silencio. «Buenas», respondió con una voz grave y firme. Arranqué el coche y marqué la dirección en el GPS. El destino era un fraccionamiento privado en el sur de la ciudad. En cuanto tomé la avenida principal, el hombre que hasta entonces había permanecido en silencio comenzó a hablar. «¿Hace cuánto manejas por aquí?» «Unos 4 años, más o menos», respondí, echando un vistazo por el espejo retrovisor. Su mirada era intensa, fija en la ventana, como si buscara algo en la oscuridad de la calle. «¿Has tenido problemas alguna vez?», preguntó sin mirarme. «Pues nada grave. Algún pasajero complicado, pero nada fuera de lo normal». Él asintió y se hizo un breve silencio. Pensé que la conversación había terminado, pero entonces volvió a hablar, esta vez en un tono más bajo, como si estuviera compartiendo un secreto. «Yo fui militar, ¿sabes?», dijo de pronto. «¿En serio?», respondí, un poco sorprendido por el cambio de tema. «Así es, 10 años en servicio, de los cuales los últimos 3 fui parte de operaciones especiales». Lo dijo con una frialdad que me dejó sin palabras. Había escuchado historias de militares antes, pero nunca tan directo, tan claro. En ese momento reduje un poco la velocidad instintivamente. «¿Y cómo fue eso?», pregunté, tratando de sonar casual. «No como lo pintan en las películas», respondió, y soltó una pequeña risa, casi amarga. «Las misiones no siempre son lo que parecen, no siempre son tan limpias». Apreté el volante un poco más fuerte, sintiendo la tensión en sus palabras. Por un momento creí que no iba a decir nada más, pero continuó. «En esas misiones aprendes a callar, a veces incluso los gritos». Su voz era un susurro ahora, y algo en su tono me puso los pelos de punta. «Nadie te cuenta lo que es entrar a un lugar y no saber si vas a salir. Operaciones clandestinas», me atreví a preguntar, apenas susurrando. «Algo así», respondió, y noté que su mano derecha descansaba sobre su pierna, haciendo un ligero movimiento, como si recordara un arma invisible. La conversación se quedó flotando en el aire. El motor del coche era lo único que rompía el silencio mientras avanzábamos por una avenida casi desierta. Traté de enfocarme en el camino, pero sus palabras seguían resonando en mi cabeza. No sabía si debía seguir preguntando o quedarme callado. «Una vez», empezó de nuevo, «nos mandaron a un pueblo en la sierra cerca de la Huasteca. Decían que había un grupo operando allí, gente que no estaba en los registros. Nos ordenaron limpiar el lugar, pero cuando llegamos no eran lo que esperábamos». Tragué saliva. Mi instinto me decía que no debía preguntar, pero la curiosidad me ganó. «¿Qué encontraron?». Se quedó en silencio, mirando por la ventana como si viera algo más allá de la oscuridad. Finalmente, suspiró y me miró a través del espejo. Sus ojos parecían más oscuros, vacíos. «Familias, niños, ancianos», dijo casi en un susurro. «¿Y qué pasó?», pregunté apenas murmurando. «Las órdenes eran claras». Su respuesta fue fría, distante. El auto se llenó de un silencio pesado, espeso. Mis manos estaban sudando
y tuve que secarlas sobre mis jeans mientras manejaba. No sabía si había entendido bien, pero tampoco quise preguntar más. Sentía un nudo en la garganta. Cuando finalmente llegamos al fraccionamiento, él me pidió que me detuviera en la entrada. No dijo nada más, solo buscó en su cartera y me pasó un billete. No miré cuánto era, simplemente lo guardé en la guantera. Antes de bajar, se giró y me miró directamente. No le cuentes a nadie sobre esta conversación. Lo dijo con una voz firme, sin un atisbo de duda. Claro, no se preocupe. Salió del coche y caminó hacia la caseta de vigilancia. No sé, giró, no miró hacia atrás. Me quedé ahí con el motor encendido, viendo cómo hablaba con el guardia, que asintió rápidamente y le dejó pasar. No me moví hasta que desapareció detrás de los muros altos del fraccionamiento. Encendí el auto y me alejé, sintiendo una presión en el pecho que no me dejaba respirar del todo bien. Apenas llegué a un lugar iluminado, me estacioné y marqué al número de emergencias. «Quiero reportar un incidente», dije tratando de que mi voz sonara firme. Esa noche apenas dormí, y cada vez que un pasajero sube a mi auto desde entonces, no puedo evitar mirarlos por el espejo, preguntándome qué clase de secretos cargan consigo. Había comenzado el turno de noche en el Uber con la misma rutina de siempre. Encendí la aplicación, revisé el tanque de gasolina y me aseguré de que el coche estuviera limpio. En Ciudad Juárez, manejar de noche tenía sus riesgos, pero el dinero era bueno. Y después de un tiempo, uno se acostumbraba al ritmo de la ciudad cuando el sol se escondía y la frontera se iluminaba con los reflejos de las luces neón. Eran poco más de las 10 cuando me cayó una solicitud en una colonia cercana a la Avenida Tecnológico. A esa hora, la ciudad seguía viva, pero el ambiente se tornaba distinto. Las calles se llenaban de sombras largas y el murmullo de los bares y las taquerías apenas se escuchaba por el vidrio del coche. Confirmé el viaje y arranqué, siguiendo el GPS entre callejones y avenidas mal iluminadas. Cuando llegué al punto de recogida, un hombre ya estaba esperando, alto, delgado, con una gorra que le cubría parte del rostro y un suéter oscuro que parecía demasiado grueso para el calor de mayo. Le hice señas con la mano y él se acercó al coche sin prisa, abriendo la puerta del asiento trasero y subiendo sin decir una palabra. «Buenas noches», saludé, intentando sonar amable. «Buenas», respondió él, seco, apenas un murmullo. El destino que marcó en la aplicación me sorprendió un poco, un tramo despoblado cerca de la salida hacia Casas Grandes. No era la primera vez que me tocaba un viaje a las afueras, pero algo en ese silencio inicial me puso alerta. Aún así, arranqué, siguiendo la línea azul del mapa en la pantalla del tablero. Conforme avanzábamos, el hombre no decía nada. Miraba por la ventana casi inmóvil, como si sus pensamientos estuvieran muy lejos de esa carretera en la que solo se escuchaba el ruido de las llantas sobre el asfalto. Quise romper el silencio para relajar el ambiente. ¿Día largo?, pregunté, usando el tono neutro que siempre funcionaba para iniciar una plática. «Algo así», respondió sin girar el rostro. Después de un par de segundos añadió, «Es un trabajo importante». No quise insistir. A veces los pasajeros simplemente no querían hablar. Seguimos avanzando en silencio hasta que, de repente, él habló, como si hubiera estado rumiando las palabras durante un buen rato. «¿Alguna vez te han pedido cosas raras en estos viajes?», me preguntó con un tono más suelto, casi como si quisiera platicar. «Depende de lo que consideres raro». Reí un poco, pero él no reaccionó. «¿Cómo secuestrar a alguien?», soltó, mirando su reflejo en la ventana. Mis manos se tensaron en el volante y la sonrisa
se me borró del rostro. Lo miré por el espejo retrovisor, pero él seguía observando el paisaje oscuro y vacío de las afueras de la ciudad. No, nunca, respondí, intentando mantener la voz firme, pues paga bastante bien, añadió, y por primera vez me miró a través del espejo. Sus ojos eran oscuros, vacíos de cualquier expresión. El silencio se extendió por el coche, tan espeso que me pareció escuchar el latido de mi propio corazón. Analicé mis opciones: frenar y pedirle que se bajara, o seguir conduciendo y esperar que solo fuera un comentario suelto, una broma de mal gusto. ¿Y tú?, pregunté, tratando de mantener el control. ¿Te dedicas a eso? Me dedico a lo que sea necesario, contestó sin titubear, y luego se quedó en silencio, como si esa frase explicara todo. Los kilómetros se deslizaban bajo las ruedas, y los postes de luz empezaron a desaparecer conforme nos alejábamos de la ciudad. La carretera se volvió un corredor negro, una línea interminable en la que solo nosotros dos existíamos. No había tráfico, no había luces de casas cercanas, solo el camino y el reflejo de las estrellas sobre el capó. Intenté mantener la calma, pensar con claridad. Había escuchado historias de Uber, de conductores que desaparecían, de gente que utilizaba el servicio para fines menos convencionales. Miré el teléfono en la base del tablero y el punto de destino estaba a unos 5 kilómetros más adelante. Una curva cerrada cerca de un canal de riego. «Oye, carnal, ¿me puedes dejar un poco antes?», soltó de repente, señalando un camino de tierra que se abría a la derecha. «Claro, sin problema». Mi voz sonó más relajada de lo que me sentía. Giré el volante y entré en ese sendero polvoriento. Avanzamos unos cuantos metros hasta que él me pidió que me detuviera. Apagué el motor y el silencio nos cubrió por completo. Él no se movió de inmediato, permaneció unos segundos en el asiento, como si estuviera pensando en algo. Finalmente abrió la puerta, pero antes de salir se inclinó hacia mí. «¿Sabes por qué te dejé entrar aquí?», me preguntó, y la pregunta me tomó por sorpresa. «No», respondí con la voz quebrada, «porque sé que no vas a decir nada. A veces solo hay que saber cuándo callar». Se bajó del coche, cerró la puerta suavemente y caminó hacia la oscuridad, desapareciendo entre la maleza. Encendí el auto y me largué de ahí lo más rápido que pude, sintiendo que cada segundo que pasaba en ese lugar era una apuesta contra mi suerte. No miré por el retrovisor, no quise saber si él seguía ahí, observándome desaparecer. No fue hasta que regresé a la avenida principal que pude respirar de nuevo. Cuando el teléfono vibró con una notificación, casi lo dejé caer del susto. Era la aplicación, confirmando el final del viaje, y un comentario del pasajero: «Buen servicio, nos vemos pronto». Nunca volví a conducir por esa zona, ni de día ni de noche, porque en Ciudad Juárez, a veces, encontrarte con el hombre equivocado en el asiento trasero de tu coche puede ser la última vez que alguien sepa de ti.